Bien, vamos a seguir mejorando nuestro proyecto y vamos a crear una nueva versión. Entonces vamos a crear un nuevo paquete que vamos a llamarle V5 flujo, ¿vale? Ya veremos por qué se llama flujo. Vamos a copiar todo el contenido de la versión 4, la vamos a pegar ahí para poder ir trabajando a partir de ella, y la versión 4 la minimizamos aquí, la plegamos, ¿vale? Acordaos de que ya teníamos nuestras interfaces parametrizadas, digamos, y nuestras superfunciones parametrizadas. Bien, entonces en esta versión lo que quiero que nos centremos es en que, mirad que por ahora nosotros hemos ido realizando las operaciones, pero en cada uno de los pasos hemos, hemos ido definiendo una variable donde se almacenara el resultado de los pasos, ¿vale? Ahora imaginaros que nosotros lo que queremos hacer, ¿vale? Si os acordáis, lo que queríamos hacer era crear una lista de enteros. Entonces, en realidad, a mí lo que me interesaría o lo que me gustaría poder hacer es hacer algo así como... voy a poner en comentarios para que no salga error, ¿vale? Yo querría crear la lista, ¿vale? Con lo que me resultara ejecutar solo pares, quedarme solo con los pares, con lo que resultara, a mí me gustaría quedarme, hemos dicho el paso 3 era obtener el cuadrado, después a mí me gustaría imprimirlo y retornar lo mismo, y finalmente me gustaría sumarlos. Eso es lo que yo querría. Poder encadenar llamadas, ¿vale? Poder encadenar llamadas como estáis viendo. Pero la realidad es que tal y como tenemos construido nuestro código, eso no es posible. Y eso no es posible porque no tenemos ninguna entidad, ninguna clase que represente aquello sobre lo que yo puedo ejecutar, esas funciones, esas superfunciones que hemos llamado filtrar. De hecho, esto lo he puesto un poquito mal. Me voy a explicar. Deberíamos de poner proveer. Yo quiero proveer. Después de proveer quiero filtrar, ¿verdad? Después quiero transformar. Después quiero actuar. ¿Dónde estoy? Aquí, actuar. Y finalmente reducir. Eso es lo que yo querría hacer, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que todas estas funciones, superfunciones, proveer, filtrar, transformar, actuar y reducir, lo hemos definido como funciones estáticas dentro de una clase que hemos llamado superfunciones, ¿vale? Eso me impide hacerlo bien, porque si lo pensáis, yo no puedo hacerlo así. En todo caso, tendría que hacer algo así. Mirad, reducir, y dentro de reducir tendría que pasar el resultado de actuar, y dentro de actuar tendría que pasar el resultado de transformar, y dentro de transformar tendría que pasar el resultado de filtrar, y dentro de filtrar tendría que pasar el resultado de proveer. Entonces fijaros cómo en este caso, en vez de encadenar las llamadas, lo que estoy haciendo es, las llamadas se están haciendo una dentro de otra, porque por ejemplo, reducir recibe una lista que es la resultante de actuar, actuar recibe una lista que es la resultante de transformar, transformar recibe una lista que es la resultante de filtrar, y filtrar recibe una lista que es la resultante de proveer, ¿vale? Esto que lo estoy poniendo aquí como comentario, si nosotros lo intentáramos hacer con este código tal y como está, la verdad es que sería un poco una barbaridad, ¿vale? Sería una barbaridad. El código sería muy poco legible, porque imaginaros, como tenemos además varios argumentos, entre ellos las clases, los objetos de las clases anónimas inline que se están definiendo en cada momento para indicar exactamente cómo se tiene que filtrar, o cómo se tiene que proveer, o cómo se tiene que transformar, o cómo se tiene que actuar. Imaginaros el código, no lo hago por no liaros más, ¿vale? Lo rebuscado que sería el código en el sentido de lo poco legible, ¿vale? Que sería al tener que hacer exactamente esto, ¿vale? Cuando en realidad nosotros lo que queremos es hacer esto, ¿vale? Bien, entonces para conseguirlo, mirad, lo que vamos a hacer es que esta clase superfunciones la vamos a transformar
y la vamos a llamar flujo, ¿vale? Y en esa clase flujo va a trabajar con una lista de datos, ¿vale? Vamos a suponer que va a trabajar con una lista de datos, ¿ok? Entonces, bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nosotros vamos a definir flujo, evidentemente de una manera parametrizada, ¿vale? Porque la lista de datos con la que vamos a trabajar va a ser una lista de un tipo T, digamos, ¿vale? Y en esta clase lo que vamos a hacer, bueno, aquí me está diciendo que tengo que cambiar el nombre del archivo, vale, renombramos el archivo para que se llame aquí flujo, ¿vale? Y entonces aquí lo que vamos a hacer es definir una private final list, una lista, ¿no? Una lista de T, ¿vale? Y esta lista de T es lo que vamos a llamar valores, ¿ok? Una vez que tenemos definido nuestra lista de valores para el flujo, lo que vamos a hacer es crear nuestro constructor, ¿vale? Entonces vamos a crear nuestro constructor y nuestro constructor va a recibir una lista, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Lo que vamos a hacer es que vamos a modificar todas nuestras funciones, por cierto, proveer la voy a poner arriba. Vamos a modificar todas nuestras superfunciones para que en vez de retornar una lista de T, ahora retornen un flujo de T, un nuevo flujo de T, ¿vale? Eso me va a permitir definirlo ya no como estático, evidentemente, sino que van a ser métodos de la clase flujo, ¿ok? Y aquí lo que voy a hacer es que en vez de retornar el resultado, tendré que retornar un nuevo flujo a partir de resultado, ¿ok? Bien, exactamente lo mismo con el resto. Voy a copiarlo, ¿vale? Voy a copiarlo, filtrar, va a devolver un flujo. Voy a copiar esta línea también. Transformar. Mirad, transformar aquí lo que va a recibir va a ser, la T ya la tenemos, porque la T es la del propio flujo, ¿estamos de acuerdo? Y la R es la distinta, ¿vale? Es la de retorno. Entonces, transformar, en vez de retornar una lista de R, lo que va a retornar va a ser un flujo de R, ¿vale? Y aquí, fijaros cómo, en realidad, todas estas funciones, esta función, por ejemplo, de filtrar, ya no tiene que recibir la lista de valores. Y no tiene que recibir la lista de valores porque los valores están definidos aquí, en la propia clase flujo, ¿vale? El propio objeto flujo sobre el que se está ejecutando filtrar, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a tener un método filtrar que se ejecuta sobre un flujo, ¿vale? Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo, no necesitamos este argumento, ¿vale? Tenemos que quitar el static, me está diciendo que no puedo utilizar static, se me había olvidado, ¿vale? Ya tenemos la T, acordaros que proviene de aquí, del tipo del flujo, del tipo de flujo, y R es el tipo de retorno, y lo que se retorna es un flujo de R, ¿vale? Y aquí vamos a poner flujo de un nuevo flujo a partir de la lista resultante, ¿ok? Aquí me falta el new. Vale, ya tenemos transformar, ¿ok? Y en actuar, igual, voy a quitar esto de aquí, vamos a retornar un flujo de T, la lista no me hace falta porque puesto que todas estas funciones van a trabajar siempre con la lista interna con la que trabaja, que es privada, con la que trabaja el flujo, ¿vale? Sobre el que se está ejecutando el método actual, ¿vale?
Aquí nosotros vamos a retornar un nuevo flujo de valores, ¿ok? Todas estas funciones siempre retornan un nuevo flujo, no el mismo modificado, sino siempre uno nuevo, ¿vale? Y ojo con esta, la de consumir ya no tiene que ser estático, ¿vale? La T no la tenemos que definir porque la tenemos ya definida, no tenemos que trabajar con una lista de valores, pero mirad que consumir se caracteriza porque retorna un void, ¿vale? No retorna nada, no retorna ningún flujo. Esto es lo que se llama una operación terminal. ¿Y por qué se llama una operación terminal? Pues porque cuando yo llame a consumir, después no voy a poder engancharlo con ninguna otra llamada. Y no voy a poder engancharlo con ninguna otra llamada, pues porque no retorna nada, retorna un void, no retorna un flujo, ¿ok? La gracia de que todas estas funciones, proveer, filtrar, transformar, retornen un flujo, es que me va a permitir encadenar las llamadas, como ahora vamos a ver cuando hagamos nuestro main, ¿vale? Bien, entonces consumir sería así, y reducir le pasa 3/4 de lo mismo. Reducir retorna un valor de tipo T, ¿vale? La lista no la tengo que pasar, puesto que vamos a trabajar sobre la lista original, y como veis, este tipo T no me va a permitir, el valor retornado por reducir no me va a permitir engancharle, digamos, encadenarle ninguna otra operación sobre flujos, puesto que no retorna un flujo. Por lo tanto, reducir también es lo que se llama una operación terminal, ¿vale? Terminal porque no permite encadenar más operaciones sobre el flujo, ¿vale? Bien, bueno, pues ya tenemos definida nuestra clase flujo, las interfaces no las hemos tocado, como podéis comprobar, y lo único que nos quedaría sería, vamos a modificar nuestro main, y además lo vamos a modificar bastante. Porque mirad, fijaros, voy a borrar esta parte, y yo lo que quiero es proveer, filtrar, transformar, actuar y reducir, ¿vale? Bien. ¿Cuál es el problema que estoy viendo? Mirad aquí en flujo, hay un detalle que no me gusta mucho, y es que proveer, digamos que es un método para construir un flujo, ¿ok? No a partir del existente, sino para construir un flujo a partir de la nada. Realmente está creando un flujo con una lista de datos del tamaño que yo le estoy indicando a partir del proveedor de datos que le estoy proporcionando, ¿vale? Entonces, bajo mi punto de vista, lo lógico es que este proveer, ¿vale?, no se pueda ejecutar de manera estática sin tener que tener ya un objeto flujo creado, ¿ok? Vale, entonces lo hemos puesto estático. Al ponerlo estático, claro, ya no cogía esta T de aquí, entonces lo hemos tenido que indicar aquí, ¿ok? Bueno, pues mirad, vamos a ir haciéndolo paso a paso. Vamos a ir modificando todo esto para utilizar utilizar la clase flujo que queremos hacer. Entonces, primero vamos a seguir utilizando las variables, ¿vale? Pero en vez de que sean listas, van a ser flujos, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues sería flujo de integer, vamos a llamarle números, ¿ok? Y aquí en vez de superfunciones llamaríamos a flujo, como es un método estático, proveer es un método estático, como hemos definido un método estático, pues sería flujo, ¿ok? ¿Vale? Bueno, ya lo tendríamos, flujo, tal. Bueno, siguiente paso. Voy a coger y aquí sería flujo de integer filtrados, pero ahora este filtrar se tiene que ejecutar sobre un flujo. ¿Sobre qué flujo? Sobre números. Luego pondríamos números.filtrar, ¿vale? Entonces aquí evidentemente me marca un error porque este número no tenemos que pasarlo, sino que acordaros que el método filtrar ya solamente se ejecuta sobre un flujo y no recibe nada más que el predicado, ¿vale?
Y aquí en obtener el cuadrado de cada número, pues igual, aquí tendríamos flujo de integer y aquí sería el flujo del paso anterior, que sería filtrados, pues filtrados, transformar, filtrados lo tenemos que quitar, ¿vale? Y aquí, convertidos en cadena, mirad, también lo podemos ejecutar si queremos, ¿vale? Sería, lo diré, convertidos en cadena, aquí sería un flujo de string y aquí sería el flujo anterior que era filtrados, pues filtrados, transformar, ¿vale? Vamos a poner aquí entonces, esto sería un flujo de integer y este sería actuados y aquí sería el flujo anterior que es transformados, actuar. Con ese impresor, el 4B, ojo con esto, el 4B me permite, mirad lo que voy a hacer, me permite hacer transformados, consumir, ¿lo estáis viendo? Pasando el impresor, que es este de aquí, que es el consumidor, ¿vale? Y el 5, mirad, me permite hacer aquí sobre el flujo actuados, reducir tal, y quitaríamos aquí actuados, acordaros de que esta era la identidad y nos quedaría así, ¿vale? Bien, lo que voy a hacer es ejecutar, a ver cómo quedaría. Vamos a ejecutar. Y fijaros que da la impresión de que funciona bien. Lo que pasa es lo siguiente, que estamos imprimiendo flujos. ¿Lo veis? Estamos imprimiendo, como estamos utilizando el sysout de directamente números, entonces vamos a añadir aquí un toString, ¿verdad? Vamos a añadir un toString que lo que haga básicamente es retornar la lista con la que está trabajando el flujo, de manera que se pueda imprimir bien, ¿vale? ¿Ok? Return string, pues valores toString. ¿Ok? Ya sabéis que las listas se muestran con los corchetitos. Bueno, vamos a salvar, vamos a imprimir de nuevo. Entonces fijaros como ahora sí que se imprime la lista original, digamos, que es la que está manejando el primer flujo. En fin, todo lo mismo que antes y funciona exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos a comprobar la suma. Empezamos en el 4, ¿no? Pues serían estos valores, el 4, 0, 64, 36, 16, 36. Supuestamente no lo he comprobado, pero debe de dar 156. Vale.